Buenas noches, bendiciones. Bienvenido a un encuentro con el Rey. Una noche espectacular desde casa en el cual en la tranquilidad, en la armonía de tu hogar, recibe la palabra de Dios, recibe testimonio, recibe todo lo que Dios trae, palabras proféticas poderosas. Esa es la asignación de un encuentro con el Rey esta noche. Alexander, bienvenido. Gracias, pastora. Buenas noches, ¿cómo está? Estoy bendecida, gracias al Señor. Seguirte recordando a ti que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Señores, qué bueno es servir al Señor. Qué es maravilloso, qué grande es conocer al Dios que sana, que liberta y que viene pronto. Nuestro Señor y Salvador. Dios es grande, Dios es poderoso. Y hoy nosotros queremos enaltecer el nombre de nuestro Señor. Hablar de nuestro Señor es lo más grande que nos ha pasado. Hablar de Dios es lo más extraordinario. Lo mejor que me ha pasado es conocer a Dios. Lo mejor que me ha pasado. Mi vida entera fue cambiada en un minuto. El conocer a Jesús cambió mi vida para siempre. Así que te quiero invitar a ti que nos estás mirando en esta hora. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús no llega tarde, llega justo a tiempo. En tu vida, lo único que necesita para que todo sea transformado se llama Cristo. Cristo lo cambia todo. Tener a Cristo es un regalo. Pienso que nuestro mejor regalo es Jesús. Jorge, ¿ya nos escucha? Estamos listos. Estamos listos, qué bueno. Jorge, ¿dónde nace Jorge Galarza? En Guayaquil, Ecuador, Sudamérica. Jorge, ¿cómo fue su encuentro con el Rey? Sucedió hace aproximadamente 16 años a través de mi esposa, quien estaba ayudando a una amiga que se encontraba en un episodio de depresión y ella comenzó a asistir a una iglesia cristiana aquí en Queens, Nueva York. Jorge, ¿cuál era el antes y cuál es el después de su encuentro con el Rey? Pues el Jorge Galarza de antes era bien católico, un poco tímido, introvertido, pero al mismo tiempo eh, muy, muy perfeccionista, si podría decir, muy perfeccionista, muy temático en las cosas que hacía, e incluso llegando a ser un poco necio, porque quería lograr lo que se proponía. Y el después, pues Dios ha venido trabajando con mi carácter, ha venido trabajando con muchas áreas de mi vida y pues los talentos que Dios nos da, he tratado cada uno de los que Dios me ha brindado por su gracia, ponerlos a servicio de Él. Qué maravilloso. ¿A qué edad y cuál fue el factor que llevó a Jorge a estudiar medicina? Pues fue ya aproximadamente a los 12 años, más o menos, inculcado por mi papá, por mi hermano. Dicho sea de paso, mi mamá fue enfermera y siempre yo la veía cuando ella aplicaba inyecciones, tomaba la presión y fue algo que nació dentro de la familia. Dicho sea de paso, soy el único médico en la familia, pero eso fue cuando entré, todavía no cumplía 18 años cuando entré a la universidad. Qué lindo. Jorge, sabemos que en este 2020 hubo un acontecimiento muy serio e importante en su vida. Háblenos acerca de su experiencia con el COVID-19. Pues eso sucedió de una forma inesperada.
sucedió, obviamente me contagié a través de otras personas y no lo sabía, como la mayoría de las personas no se dan cuenta o no nos damos cuenta cuando sucede el contagio, hasta cuando comienzan los síntomas. Y los síntomas, en mi caso, fueron de inmediatos. De acuerdo a la enfermedad del coronavirus, los síntomas pueden iniciarse en los primeros 5 a 7 días. En mi caso se iniciaron ahí mismo, creo que a los pocos días. Y Usted sí tuvo síntomas. correcto, yo empecé con la fiebre, escalofríos, pero, pero fue mucho más allá. Fue mucho más allá la experiencia que yo tuve. No le he podido narrar descriptivamente porque hay mucho, dependiendo del sistema inmunológico de cada persona, pues los síntomas se marcan y definen la enfermedad, cómo llega el virus y cómo aceleradamente puede actuar. Pero en mi caso ocurrió algo diferente. En mi caso yo puedo decir y testificar que yo vi la muerte porque yo sentía, había momentos que yo me iba y me desconectaba del mundo y mi esposa tenía que estarme a veces aplaudiendo así, llamándome la atención, porque era como que me desconectaba. En medio de la fiebre, del malestar, de los escalofríos, y luego apareció la tos. Usted tuvo tos, tuvo fiebre, tuvo escalofrío, es decir, que a usted le dio todos los síntomas. Correcto. Y luego entrando a la segunda semana, sí, a la segunda semana, ahí fue cuando tuve un ataque de, en términos médicos es hipoxemia o una drástica descenso de la saturación de oxígeno en mi cuerpo, que vendría a ser cuando hay transporte de oxígeno en nuestra sangre a través de los glóbulos rojos y, y estos son los que transportan el oxígeno en la sangre. Y el virus lo que hace es que ataca a los glóbulos rojos y le roba el oxígeno. Por eso es que se produce la tos y va descendiendo la saturación de oxígeno. Y esto era lo que ocurrió en mí. Pero entrando en la segunda semana, yo presenté un drástico descenso de la saturación de oxígeno y fue en el momento cuando casi me voy, si no es por un milagro de Dios, porque en ese momento yo estaba tosiendo por varios minutos y ya no recibía oxígeno, no podía respirar. No podía y no podía y comencé yo desesperadamente, cuando uno se está ahogando y le falta el aire, comencé a mover, a zapatear, a levantar mis manos, pero yo oraba dentro de mí porque no podía hablar, no podía gritar, no podía quejarme y vino pues, sobrevino en mí en medio de la desesperación. E incluso mi esposa relata que cuando ella entró al cuarto me vio completamente mi rostro y mis manos moradas. Y esto pues obviamente sucede en el ser humano cuando la falta de oxígeno es completamente bien baja. Y yo desesperadamente oraba en mi mente y mi esposa viendo esa escena, pues ella también comenzó a orar, pero al mismo tiempo a angustiarse cuando de repente sobrevino en mí un soplo de aire en mi nariz. Y fue no por segundos, sino que fue por minutos y de ahí fue donde yo comencé a respirar porque ese aire fue continuo y fue entrando. Y de ahí fue donde yo me sostuve, me agarré y comencé a respirar y comencé a respirar y salí del cuadro de hipoxemia o disminución del oxígeno en la sangre. Y eso fue el milagro. El milagro fue ese día ocurrió el milagro en el cual pues Dios me salvó de morir, porque yo me hubiera muerto en ese momento si Dios no me hubiera dado esa segunda oportunidad de vida aquel día. ¿Qué sentiste, Jorge, después
de tú recibir ese aire ya cuando estabas un poco tranquilo, que podías analizar y ver lo que Dios había hecho contigo? ¿Qué pensaste? ¿Cómo describe esa experiencia que tuviste? Pues puedo describirla obviamente como un antes y un después, porque antes de aquella experiencia, mi vida era entregada a mi trabajo y tenía mis tiempos con Dios, pero siempre yo decía, le quedaba debiendo a Dios. Y me levantaba a orar en las madrugadas, por supuesto, lo hacía, mis tiempos con Dios, pero ustedes conocen, vivimos en Estados Unidos y para los que viven en Estados Unidos, y nosotros vivimos en la rutina y vivimos ahí al tiempo y de la casa, al trabajo, a la iglesia, y nunca le dedicamos tal vez el tiempo que él lo merece. Y hoy en día, pues, puedo testificar que a partir de ese momento pude entender profundamente lo que es el significado de la vida y el orden que Dios estableció. Primero Dios en todas las cosas, luego la familia, tercer lugar la iglesia y cuarto lugar el trabajo. Y eso pues realmente se estableció profundamente en mi vida y ha habido un cambio de 360 grados en el cual hoy por hoy puedo testificar de que el tiempo, si bien es cierto, Dios es un Dios de tiempos, pero también es un Dios de temporadas. Y yo pienso que esta es la temporada en la que personas que hayan tenido esta segunda oportunidad como la que me pasó a mí, tenemos que ser agradecidos y tenemos que profundizar nuestra intimidad con Dios. Nuestra relación con Dios no puede ser 5 o 10 minutos de orar cuando uno va en el bus, en el tren o en el auto, o puede ser 30 minutos en las madrugadas, de vez en cuando leer la palabra, ir a la iglesia, pero solamente los domingos, y etcétera. O sea, tener una rutina. Y la rutina yo pienso que es el primer enemigo en nuestra relación íntima con Dios. Y no hay nada más hermoso como empezar el día hablando con Él, leyendo su palabra, orando con Él. Y siempre buscar, eso como usted me preguntó, pastora, eh, siempre buscar cualquier oportunidad para poder ayudar al prójimo, sin importar en qué país se encuentre, sin importar dónde esté ni lo que le esté pasando. Dios nos ha entregado una arma muy poderosa que es la oración y obviamente la fe, inculcarle fe a los que no creen, porque yo le llamo el virus de la muerte, porque realmente se manifiesta al inicio con temor, con miedo, pensamientos de muerte, de suicidio, toda esa parte psicológicamente hablando, el virus ataca en la primera etapa. Y por eso es que es importante recibir en esos momentos la ayuda de alguien que pueda hablarle, que pueda decirle, no estás solo, Dios está contigo en medio de lo que estás viviendo, hay una esperanza, solo tienes que resistir. Y es una mezcla, porque físicamente sentimos los síntomas de la enfermedad, psicológicamente somos atacados por pensamientos de muerte, de enfermedad, de temor, pero levantar la fe en ese momento es difícil, pero no imposible. Y por eso es que algunos no han podido contar la historia, porque no han podido superar esa etapa de la enfermedad y de cualquier otra enfermedad, de cualquier otra enfermedad. Cuando los médicos como yo decimos, ya no se puede hacer nada, hay que llevarlo a la casa para que descanse en sus últimos días. Y esa persona sale devastada, derrotada, y, y en ese momento es cuando Dios se manifiesta, cuando Dios puede intervenir, cuando ya la ciencia da su veredicto, ahí es cuando interviene el Dios sobrenatural. Jorge, como médico, ¿en un momento entendiste que estaba próximo a morir?
Por supuesto que sí. Era una guerra de pensamientos, pensamientos de muerte, sabiendo incluso que el enemigo pone ideas en nuestra mente, y uno se llega a imaginar cómo va a ser la vida cuando uno ya no esté. Dios me daba pensamientos de cómo va a vivir mi esposa, mis dos hijos. Y le digo así, nunca antes lo había dicho, pero lo voy a decir. Me ponía a recordar el seguro de vida y entonces cómo tengo que explicarle que el título de la propiedad, cosas así. Incluso no me avergüenza decirlo porque todos pasamos por eso. No hay excepción alguna. Por más que uno tenga la fe, igual somos humanos y tenemos esos momentos en que nuestra fe se quebranta porque el enemigo toma control de nuestros pensamientos en medio de la enfermedad. Y yo llegué incluso a hablar con mi esposa este tema que estoy diciendo ahora. Pero ahí mismo mi esposa me hablaba y me decía, cállate, no hables eso, no digas eso. Y cogí y me leí un versículo de la Biblia y me decía, mira, lee esto y escúchame esto. Y siempre, porque vuelvo y digo, yo era como que me iba y ella venía y me despertaba, me sonaba las manos y me decía, levántate, no, qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Mira, escucha esta palabra. Y realmente eso fue lo que yo viví y eso es lo que cualquier persona puede vivir. Cualquier persona. Esos Jorge, pensamientos. el, sabemos que es una enfermedad contagiosa, pero tu esposa se quedó contigo en la casa, era quien te ayudaba y quien estaba ahí contigo. ¿Qué pasó con ella? ¿Ella también tuvo el virus? Pues realmente eso es otro milagro que ocurrió. Eh, Cuando yo me contagié y ya a los pocos días de tener los síntomas, me hice el examen y salí positivo, pues en ese momento le supieron decir los médicos a mi esposa los riesgos que corría ella al atenderme y usted sabe o se puede imaginar, pastora, toda la atención que requiere un enfermo. Y en este caso, como una enfermedad como esta, no era una atención de 3 veces al día, es una atención de 24/7, de estar ahí, pendiente todo el tiempo. Y la verdad es que Dios hizo un milagro porque mi esposa, a pesar de que le dieron a conocer los riesgos, las consecuencias, porque ella tenía que realizar sus labores cotidianas como mamá, como ama de casa. Tenía que cocinar, tenía que comprar, tenía que atender a mis hijos. Y por más que yo estaba en un cuarto, si ella tomaba contacto conmigo, yo no usaba mascarilla porque yo estaba aislado en el cuarto. Entonces, yo le supe decir a ella, tienes que hacer esto. Y ella me dijo, no, yo no lo voy a hacer porque yo tengo confianza en que Dios me va a ayudar y yo te voy a poder atender. Lo cual médicamente está incorrecto. Está incorrecto porque todos conocemos que el protocolo a seguir es aislar al paciente y no tomar contacto. Y si tienen que tomar contacto, pues tienen que cubrirse bien, tienen que usar mascarilla, guantes, incluso trajes y todo eso. Pero lo de mi esposa fue algo que por más que usted use mascarilla o guantes, en el supuesto caso que ella lo hubiera hecho, el contacto era permanente. Igual hubiera habido una transmisión. En el caso de mi esposa, pues fue algo milagroso porque a pesar del contacto que ella tuvo conmigo 24/7 atendiéndome durante todo este tiempo, al realizarse la prueba, ella y mis hijos pues salieron negativos. Y ahí fue cuando ese día no me puedo olvidar porque cuando yo recibí los papeles en mis manos, eh, todos lloramos y recuerdo tanto que le dimos gracias a Dios porque era, era otro milagro más. Obviamente, como médico le pedía perdón a Dios por haber puesto en riesgo la vida de mi esposa,
pero Dios actuó, su misericordia actuó. Con esto quiero aclarar, no le voy a decir a nadie haga lo mismo, porque sería irresponsable como médico recomendarlo. Hay que protegerse, pero en mi caso sucedió así. Y usted sabe, pastora, muy bien que Dios no escoge un modelo para hacerlo con todos, sino que cada uno tiene y escribe su propia historia. Qué maravilloso ver que Dios es tan bueno, tan grande. Podemos declararlo así con libertad, que tenemos un Dios grande y poderoso. Ver cómo bendecimos la vida de su esposa y la felicitamos por haber tomado una decisión tan valiente, una decisión de vida, de no dejarlo. Y en una condición como estaba New York en este momento, que era una gran opresión. Sabemos que esta enfermedad funciona muy de cerca con un espíritu de miedo que la gente siente muy grande. Es un terror. Prácticamente podremos decir que es un terror, y aún con todo eso esta mujer venció. Es una mujer sabia y una mujer que tiene una fe, que cree en las promesas de su Señor, porque tomar una decisión así, no te voy a dejar y estoy aquí contigo, aunque el médico diga tiene que salir, pero cuando Dios está en el hogar, todo es posible. Amén. Y hoy nosotros con alegría llevamos este testimonio a nuestra audiencia para que todo el mundo vea la bondad de nuestro Señor y cómo para Dios no hay ninguna enfermedad que Dios no pueda vencer. Señores, no hay nada que Dios no pueda vencer, no hay ninguna enfermedad a la cual el Señor no le dé una orden que tenga que irse. Escucharlo a usted como médico testificar de que estaba a punto de morir y que la mano de Dios intervino a su favor, que el soplo de Dios, la brisa de Dios, el neuma de Dios llenó sus pulmones nuevamente. Para nosotros es razón de alegría. Gracias. Aleluya. Jorge, según sus conocimientos como médico, ¿cree usted en esta posibilidad de un rebrote? ¿Y cuáles serían las consecuencias? ¿Qué podríamos nosotros hacer? ¿Qué medida tomar? Porque hemos escuchado de que esta posibilidad podría darse en un determinado momento. Por supuesto que sí. Desde el punto de vista médico, todos los países, incluyendo donde se originó el coronavirus, en China, en Wuhan, allá donde todos conocemos, existió y se dio esa posibilidad, lo que le llaman la segunda ola, la famosa segunda ola. Y pues ningún país está exento a tenerlo siempre y cuando no se cumplan con los protocolos de bioseguridad y las recomendaciones que este conocimiento mundial de protocolos de salud, de bioseguridad a seguir, lo cual pues habla de la protección, de las mascarillas, y a veces entran algunos médicos y otras personas que no son médicos hablando acerca de este tema, que no hay que protegerse así, que para qué te pones guantes, que no te pongas guantes. Pero la realidad es muy sencilla, es lavarse constantemente las manos, no tocarse las mucosas de la boca ni de los ojos, que es por donde hay el contagio, guardar el distanciamiento, porque hay personas, especialmente cuando usted está haciendo columna en un supermercado o en un banco, que se pone uno atrás del otro, sino hay que ponerse diagonal, porque hay muchas personas asintomáticas, hay personas que poseen un sistema inmunológico con las defensas bien altas y no presentan síntomas, pero son portadores del virus.
y esa persona solamente con estornudar, o por último no tiene que estornudar, puede estar hablando en el teléfono, puede estar en un tren y está hablando y usted está al lado y usted está respirando, pues esas micropartículas que están suspendidas en el aire, la persona la va a respirar. Pero si está con una mascarilla, no va a suceder. Y obviamente el contacto con las superficies también. Y lo más importante es tratar de mejorar el sistema inmunológico, lo que le llamamos las defensas de nuestro cuerpo. La mayoría de los casos, por eso a los pacientes o a las personas de tercera edad, pues el virus avanzaba rápidamente y en cuestión de menos de 2 semanas ya estaba en los pulmones y hacía efectos mortales. Por eso era que entraban a ventilación mecánica y todo eso. Entonces es importante restablecer o incrementar las defensas en nuestro cuerpo. Y pues ahí usted puede tomar vitamina C, como todo el mundo lo conoce. Personalmente yo recomendaría los factores de transferencia, que son moléculas que cuando usted las ingiere y está constante diariamente ingiriéndolo, estas moléculas ayudan a reconocer cuando un virus, hongo o bacteria entra al cuerpo y inmediatamente atacarlo. Entonces no es una vitamina, sino es un nutriente. Entonces, esto de aquí va a ser de mucha utilidad, mucha utilidad. Y si quieren, pueden obviamente tomar vitamina C, más también factores de transferencia. Pero esas son mis recomendaciones para estos momentos, porque a lo menos en mi país, les puedo yo decir, de Ecuador, ya están atravesando por un rebrote, no de alto número, pero sí notable. Y aquí en Estados Unidos, pues las cifras han aumentado no alarmosamente, pero recordemos que recién se abrió esta semana como se tenía que abrir y van a seguirse abriendo más los negocios y todas las compañías. Pero eso es lo que yo podría hacer, seguir protegiéndonos. Es lo importante, seguir protegiéndonos. Doctor, las personas que ya estuvieron el virus, ¿hay alguna posibilidad de que esta persona vuelvan a tener el virus? Claro que sí. La posibilidad o el factor de riesgo de una reinfección existe. Tenemos que recordar que este es un virus nuevo. Este no es un virus como los que ya existió de la influenza del año 1700, 1800. Esto es un virus que recién nació el año pasado a fines del 2019. Por lo tanto, el soporte clínico de estudios a nivel mundial es muy poco, porque todos estamos aprendiendo a conocer a este virus. Por lo tanto, así como todos los años usted escucha, hay una nueva cepa de virus de influenza en el cual ya no solamente le va a dar catarro, estornudo, sino que también le va a dar diarrea, por ejemplo. Asimismo, este virus, como es nuevo, va a ir mutando, va a ir cambiando. Entonces, usted dice, a mí ya me dio, ya mi cuerpo tiene anticuerpos. Y usted dice, yo ya estoy libre, la puedo librar y yo ya no me voy a proteger, yo ya voy a estar sin guantes, no me voy a lavar las manos, no voy a usar mascarilla, etcétera. Y usted regresa como que no ha pasado nada porque usted ya pasó. Pues el factor es 50-50, porque todavía no hay una vacuna, no existe una vacuna. Y incluso se registraron hasta ahora, han habido casos de reinfección del coronavirus en pacientes, los cuales esos estudios están disponibles a conocimiento público en China, allá donde nació el virus, en estos últimos meses. Es decir, sí hay posibilidad de reinfección. Hasta que no exista una vacuna, debemos de continuar protegiéndonos. Hay personas que dicen, pero es que yo ya me hice la prueba de anticuerpos
del coronavirus porque a mí ya me dio y mi doctor me dijo que yo estoy bien. Claro, usted está bien porque el examen, el resultado muestra que usted tuvo y su cuerpo originó anticuerpos, defensas para este virus. Más sin embargo, dependiendo de la carga viral que usted reciba, usted puede reinfectarse. A pesar de que su cuerpo, su sistema inmunológico, generó defensas que van a reconocer al virus si usted lo vuelve a contraer, a contagiarse, tal vez los síntomas no van a ser tan fuertes como a la primera vez, pero, pero sí puede generar síntomas y vuelvo y repito, hay soporte clínico en esto que estoy diciendo en el caso de reinfección, o sea, sí existe. ¿Cómo, cómo debemos nosotros recibir esa persona que ya sus resultados dice que son negativos? ¿Puede reintegrarse inmediato a su normalidad? Una persona con resultado negativo, volviendo al punto tratado anteriormente, una persona con resultado negativo, pues quiere decir que su cuerpo ya libró la batalla, ya generó defensas y anticuerpos y el virus salió del cuerpo. Esta persona pues obviamente puede retornar a su área de trabajo, puede retornar a su vida familiar, pero cuando, dentro de la casa estoy hablando, pero cuando salga al exterior, a tomar un bus, a tomar un tren, a tomar un taxi privado, a tomar a cualquier medio de transporte público, donde vaya a ser expuesto al público, esta persona tiene que cuidarse, tiene que manejarse con las normas de bioseguridad, las cuales ya las hablamos hace un momento, y y regresar a su vida normal, pero dentro de la casa. Obviamente puede compartir con sus hijos, puede compartir con su familia, pero una vez más, con precaución, porque aún no existe la vacuna para el virus. Qué poderoso es el Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Jorge, para nosotros es una gran bendición que compartas este gran testimonio con nuestra audiencia de un encuentro con el Rey. Quiero pedirle que use su cámara para que conforme a lo que el Espíritu Santo le dé, usted pueda dar una palabra a este pueblo de confianza, de que la gente entienda que en el Señor tenemos socorro por difícil que esté la situación. Muchas gracias, pastora. Por supuesto que sí. Y yo le preguntaba a Dios esta tarde, ¿cuál sería el mensaje para todos los que puedan conectarse en esta entrevista? Pues realmente el mundo ya no va a ser el mismo. Así como Jesucristo dividió la historia en antes y después de Cristo, asimismo el diablo, que es un imitador, a través de esta pandemia nos ha enseñado y nos ha dado el antes y el después de la pandemia. Y el antes y después de la pandemia pues ha traído buenas cosas como ha traído malas cosas también. Muchas personas han perdido su empleo, algunos han pasado la enfermedad, otros han perdido familiares y familiares queridos, otros han perdido amigos, compañeros de trabajo, han perdido hijos, familias han sido desmembradas. La depresión ha tocado el cuerpo médico a nivel mundial. Hay muchos casos de depresión postraumática en médicos, enfermeras y también en personas, en jóvenes que perdieron a sus padres o en los mismos padres que perdieron a sus hijos. Y estamos viviendo unos tiempos que si nos vamos a la escritura, pues obviamente va a sonar trillado. Estamos viviendo los últimos tiempos, Cristo viene pronto. Y eso lo hemos escuchado desde que yo era pequeño. Pero si bien es cierto,
yo no deseo decirle a los que me están viendo en este momento lo mismo. Yo solamente quiero decirle a ustedes que en estos momentos, ahí donde usted se encuentra, no importa lo que usted esté pasando, no importa la prueba que haya llegado a su vida, tal vez no es el coronavirus, tal vez es un cáncer, tal vez es una enfermedad que los médicos han dicho que es crónica y que va a tener que tomar tales medicamentos de por vida, o cualquier otra situación que en estos momentos usted que me está viendo está atravesando, yo le quiero decir a usted que hay esperanza en Dios, hay esperanza en un Cristo redentor, un Cristo que todo lo puede. Y a través de mi experiencia, corta experiencia después de lo que yo viví esta enfermedad, personas que me han escrito, que me han llamado, yo siempre le he dicho, escúcheme, tiene que resistir, tiene que permanecer, tiene que perseverar. Parece imposible, pero no es imposible. Hay esperanza en Cristo y sí se puede. Pero lo que pasa es, como usted bien decía, pastora, el miedo, el temor existe y se ha apoderado mayoritariamente de las personas. Y ahí es donde yo le hablo a esta persona que en este momento me está viendo, que solamente tienes que ver más allá de lo que tus ojos ven. Tienes que saber que Dios está contigo por más que no parezca, por más que el médico haya dado un diagnóstico y te haya dicho vaya a casa porque ya no, por más que estés recibiendo quimioterapias, por más que estés viviendo lo que estés viviendo, Aleluya. te puedo decir yo que tuve a la muerte en mi cuerpo. Yo te puedo decir que sí hay esperanza en un Cristo que salva. Jesús sigue sanando. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo no sé cuál sea tu situación, pero lo único que yo te digo es que si lo hizo conmigo, lo hizo con mi familia, lo puede hacer contigo. Que es lo único que tú tienes que hacer, es creer y tener un poquito de fe. La palabra dice, si tu fe fuera como un granito de mostaza, tú le dices a esa montaña que se mueve y se moverá. Y eso es lo que yo quiero dejar este día, plantado en tu mente, en tu retina, ese granito de mostaza de fe, ese poquito de fe, como una canción que canta un amigo, ese poquito de fe que llegue a ti, que llegue a ti en este momento de tribulación. Y obviamente orar para que Dios envíe a sus ángeles, porque a mi casa llegaron ángeles, tocaron su puerta, me suplieron provisión, comida, alimentos, una palabra de fe. Dios mueve amigos, Dios mueve familias, Dios mueve y mueve y mueve, porque no te va a abandonar. Tal vez tú vas a decir, eso le pasó a usted, pero mi situación es diferente. ¿Cómo usted me va a hablar de esto? Porque yo perdí a mi papá, yo también perdí a mi mamá, yo perdí a mis hijos, no importa lo que hayas vivido. La palabra de Dios dice en Juan 13:7, ahora tú no entiendes lo que yo hago, pero después lo vas a entender. Ahora en este momento tú no entiendes, tú no puedes entender y puedes llegar incluso a cuestionar a Dios. Pero déjame decirte que todo es posible para el que cree. Y yo le creí, tú también lo puedes creer. No importa lo imposible, Dios lo hará posible en el nombre de Jesús. Amén. Poderoso testimonio, Jorge. Hermosas palabras para toda esa audiencia que está conectada con nosotros en esta noche. Reciba desde Santo Domingo, República Dominicana, un abrazo a la distancia y para nosotros razón de gozo, razón de alegría. Gracias por estar en un encuentro con el Rey. Confiamos que no será la única vez, sino que pronto volveremos a compartir acerca de la bondad de nuestro Salvador y Señor. Bendiciones, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Dele un saludo a su hermosa familia. Dígale que desde aquí, desde Santo Domingo, le amamos y que honramos la fe y el amor manifiesto de su esposa. Muchas bendiciones y feliz noche. Muchas gracias, pastora. Desde ya, una infinita amistad con usted, con el
equipo de producción y felicitarla aprovechando la oportunidad porque yo he visto los programas que usted ha traído al aire y son programas de edificación y de verdad continúe porque usted es como una antorcha de luz en medio de todas las tinieblas para poder educar y llevar adelante la obra de Dios manifestada en este ministerio que Dios le ha entregado. La felicito y la bendigo y gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. A ustedes, buenas noches, Alexander, bendiciones. Bendiciones, pastora. Buenas noches, George. Buenas noches, gracias. Alex. Bye, bye.